El presidente Gabriel Boric afirmó en Estados Unidos que Chile es un país seguro para invertir más allá de los cambios estructurales que está impulsando. Incluso el mandatario, durante una reunión con 30 CEO de las principales empresas estadounidenses que mantienen inversión en Chile, aseguró que deben confiar en la institucionalidad del país. Por su parte, los gerentes y representantes de las empresas aseguradoras le agradecieron al jefe de Estado haber frenado los retiros previsionales del 10%. Nos trasladamos de inmediato hasta Los Ángeles, hasta California. Allí se encuentra Néstor Aburto siguiendo al presidente de la República. Buenos días, Néstor. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 40 billones de dólares. Esa es la inversión actual de empresas estadounidenses en Chile, que están diversificadas en distintas áreas, desde tecnologías, energía, banca, minería, pensiones, etc. Por eso era y fue alto el interés de las direcciones de estas empresas, tales como Microsoft, Amazon, Coca-Cola, PepsiCo, FedEx, Johnson & Johnson, Google, MetLife, Merck, Pfizer, 3M, Principal, por nombrar algunos de los CEO que se dieron cita en Los Ángeles, California, donde estamos transmitiendo a esta hora, cuando ya son las 5 de la mañana con 23 minutos. Todos llegaron hasta Los Ángeles para escuchar ¿a quién? Al presidente de la República, Gabriel Boric. La reunión, que estaba programada en 45 minutos, terminó extendiéndose por 2 horas. Incluso, según fuentes presentes en ese encuentro, el jefe de Estado se vio cómodo y abierto al diálogo con todos los actores presentes, incluso algunas empresas que han demandado al Estado como principal por los retiros de los fondos justamente mutuos, demandas que obviamente están en curso, pero que no fueron tema del diálogo, ya que se comprendió que esto era una decisión que pasó bajo la administración de Sebastián Piñera. Todo eso no importó. De hecho, fueron los representantes de esas empresas que agradecieron al presidente, y esto lo dijeron distintas personas que estaban presentes en el encuentro, que le agradecieron al presidente Gabriel Boric por haber decidido terminar con los retiros del 10% de las pensiones. Pero no fue lo único. Pese a que todos estimaban que el cambio constitucional podría haber sido el punto más importante de esta cita, todos coincidieron que no lo fue. De hecho, se tocó tangencialmente, sino que los cambios impositivos y previsionales ocuparon buena parte del tiempo del diálogo del presidente con los empresarios. Gabriel Boric, durante la conversación, que en un minuto se dijo sería pública, pero luego se decidió que fuera total y absolutamente privada, les aseguró a los CEO de estas empresas que su administración pretende trabajar con ellos, es decir, zanjó algunas dudas que rondaban. Chile está abierto a escuchar y trabajar con los inversionistas privados que puedan tener o ser agentes colocadores de dólares en nuestro país. El presidente de la Junta Directiva de la compañía Principal International, Luis Valdés, brevemente entregó algunos detalles del tono de la reunión. Él ciertamente ve muy bien a la inversión extranjera como un socio del país, colaboración entre los gobiernos y los privados. No solamente la inversión tiene sentido para él, sino que también la transferencia tecnológica, es decir, la cooperación y la transferencia de conocimientos lo enfatizó mucho varias veces. Valdés además se mostró tranquilo sobre lo que está pasando con las pensiones en Chile. Afirmó que en este sentido Gabriel Boric se comprometió a escucharlos y lo va a hacer a través de la asociación, obviamente, de la Cámara Chilena Norteamericana, la AmCham, que es obviamente una organización que dijo el presidente Gabriel Boric podía generar una coordinación con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con las autoridades de nuestro país, para poder de esa forma entregar su posición sobre, por ejemplo, el debate en materia previsional. Una mirada también optimista tuvo el representante legal de Microsoft para América Latina, Robert Evans-Schitz, quien afirmó al término de este encuentro escuetamente que quedó claro que los principios que ha mantenido Chile en los últimos 30 años van a continuar con la administración de Gabriel Boric. Lo que escuché fue que nuevamente que se repitieron muchas de las cosas que han salido en los días, en el sentido de los retiros previsionales, en el sentido de los principios. Otros CEO declinaron hablar públicamente,
Pero así afirmaron, principalmente los que son estadounidenses, pedían excusas, pero señalaban que la reunión era privada y era una conversación que se entendía estaba en ese orden con el presidente de Chile. Sin embargo, afirmaron que se iban confiados de lo que está haciendo nuestro país, pese a que reconocen que van a seguir atentos, obviamente, a las decisiones que pueda tomar tanto la administración de Gabriel Boric como también el resto de las autoridades, particularmente se referían a la Convención Constitucional. En tanto, el presidente de la República, durante un punto de prensa previo a este encuentro, aseguró que Chile es un país al cual se puede confiar en su institucionalidad para poder invertir, hacer negocios. Aseguró que durante las rondas de reuniones que había visto buena disposición del sector empresarial, incluso abiertos, dijo el presidente Gabriel Boric, a las transformaciones que él está proponiendo. La verdad es que el recibimiento que hemos tenido por parte de los CEOs de empresas tanto en Canadá como también algunas conversaciones preliminares que hemos tenido acá en Estados Unidos es tremendamente positivo. Los empresarios del mundo entienden de que es necesario cambiar y que es necesario mejorar nuestras instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren. Ayer conversamos con el embajador de Chile en Estados Unidos, estamos hablando de Juan Gabriel Valdés, y él fue bien honesto en su declaración. Él reconoció que obviamente, dijo, ha habido interés del sector empresarial por conocer, por ejemplo, el debate constitucional en nuestro país, pero le restó cualquier dramatismo señalando a Juan Gabriel Valdés de que es natural que un país que es conocido en materia de inversión, que ha tenido certeza en materia de inversión, al momento en que empieza una transformación de fondo, se requiere información, se requieran certezas y obviamente aclarar las dudas, algo que dijo, al menos como embajada en Estados Unidos, ellos han hecho. Siempre han habido, cuando hay cambios en un país, siempre el inversionista tiende a investigar más y a estar más seguro. Pero eso no significa de que hayan desconfianzas, al contrario, hemos visto incluso informes de la prensa norteamericana y de compañías importantes norteamericanas, bancos americanos, que han estudiado la Constitución y que han dicho que ya no incurre en ningún riesgo mayor para los inversionistas. Hoy miércoles, la ciudad de Los Ángeles, California, comenzará a recibir a las delegaciones que vienen de todo el continente americano para participar de la 9ª Cumbre de las Américas. Hay que decir que si bien la cumbre partió hace algunos días, Tomás, Mario, auditores, partieron obviamente las reuniones que son, llamémoslas así, reuniones satélite, donde se abordan temas obviamente que están vinculados a las Américas, y es por eso que, por ejemplo, acá en Estados Unidos viajó el presidente de la UDI, como en su calidad de senador, Javier Macaya. También estaba Vlado Mirosevic, que es diputado del Partido Liberal por Arica, que llegaron hasta California para participar en algunos de estos foros. Hay foros empresariales, hay foros en materia de medio ambiente, hay foros de las ONG, de organizaciones vivas, pero hoy comienzan a llegar quienes, los jefes de Estado y de gobierno, partiendo por el presidente Joe Biden, que aterriza durante la mañana y que la seguridad en Los Ángeles y en los perímetros cercanos a su hotel ya ayer era muchísima, calles cortadas, obviamente un estrés para una ciudad que es más bien tranquila en general, producto de la vida que se tiene cerca de la playa. Comienza entonces la cumbre, la 9ª Cumbre de las Américas. Gabriel Boric, que se estrenará en estas instancias internacionales, habló el día de ayer y entregó algunos datos de lo que él pretende plantear dentro de este foro internacional. Y uno de ellos es la migración. Y pretende el presidente Boric plantear de que haya una coordinación, al menos sudamericana, sobre cuotas para recibir a inmigrantes, particularmente producto de la crisis venezolana. Estamos aquí porque Chile, nuestro país, el Estado chileno, cree profundamente en el multilateralismo. Y lo vamos a conversar con el presidente de Colombia, con el presidente de Perú, que nuestras naciones son las que más migración venezolana justamente han recibido durante los últimos años. Y vamos a invitar al resto de los países de América Latina a que nos hagamos cargo en conjunto de este desafío. Uno de los ojos están puestos en qué es lo que va a pasar con Jair Bolsonaro, que viene a esta cumbre, se va a encontrar con el presidente Gabriel Boric, va a haber algún tipo de diálogo. Ayer se le consultó al jefe de Estado de nuestro país sobre la posibilidad de un diálogo con el presidente brasileño. Hay que recordar, para que nuestros auditores tengan todos los antecedentes sobre la mesa, que más allá de las diferencias que puedan haber entre las presidencias propiamente tal
como ocurrió en su minuto con Dilma Rousseff y Sebastián Piñera, se tiene que tener un tipo de diálogo por el tema de integración económica. Brasil obviamente es una economía cerrada, pero que sí tiene bastante relación con nuestro país y también con el área portuaria. Por eso para algunos es urgente que tanto Gabriel Boric como Jair Bolsonaro puedan, entre comillas, las paces en materia diplomática y que haya algún tipo de diálogo y que reciban finalmente el beneplácito que se presentó sobre la carta, como es Sebastián de Polo, de Revolución Democrática, como embajador en Brasil. Por eso es que ayer el presidente Gabriel Boric dio la señal de que si bien no está en agenda reunirse con Jair Bolsonaro, sí dijo que si se encuentran van a conversar, o él está abierto a conversar y también plantearle la situación de Sebastián de Polo en Brasilia, Mario Toma. Néstor, a ver, todas estas, todos estos gerentes de empresa no solamente son lo que se llaman managers, ejecutivos de alto vuelo, sino que también son políticos. O sea, llegar a esos niveles es que gente muy política, muy diplomática también, porque tienen relación permanente con el poder, donde el lenguaje a veces es aterciopelado, pero falsamente aterciopelado muchas veces. La pregunta que nosotros hacemos, más allá de las buenas palabras, esto que se refleja en estas buenas palabras, ¿es realmente lo que piensan, lo que creen? Y te hago esta pregunta porque, por ejemplo, la OCDE, tantos dirigentes chilenos recurren a este estándar OCDE, ¿no? Bueno, resulta que la OCDE recortó las proyecciones para Chile, advirtió un freno en las condiciones financieras y advirtió sobre la incertidumbre constitucional. Y uno ve, la OCDE dice esto y en estas reuniones se dice otra cosa. ¿Es real lo que se habla después de la reunión privada? Porque no se sabe exactamente lo que se dijo, no había micrófonos ahí. ¿O es simplemente la diplomacia la que está operando? A ver, yo creo que hay o hay de todo, un poco, ¿no? Yo creo que hay dos elementos súper importantes. Primero, hay que saber o tener en claro que estas empresas, las 30 empresas que estuvieron ayer, que es una alta convocatoria para un jefe de Estado, nos decía una colega, por ejemplo, Janaína Figueiro de O Globo de Brasil, decía ayer, igual convocó tantas empresas importantes, estaban principalmente, o las empresas que realmente están invirtiendo en Latinoamérica. Primero, porque tienen intereses en el país, tienen 40 billones de dólares invertidos, o sea, tienen plata en Chile, ya sea con infraestructura, con las mismas empresas o sus sociedades chilenas. El asunto es que el presidente les habría dado certeza respecto a lo que tiene que, o a lo que podría pasar en el camino de estas transformaciones con estos 40 billones de dólares que componen obviamente estas empresas. Y eso obviamente generó bajar la incertidumbre que había respecto al futuro de Chile en esa línea. Pero efectivamente, Tomás, yo creo que en el fondo, por ejemplo, los americanos, los que no son chilenos, porque lo que escuchábamos, los que se abrieron a hablar, son justamente chilenos que ocupan altos cargos dentro de estas empresas o estas corporaciones multinacionales estadounidenses. Los estadounidenses que eran reacios a hablar porque decían que no se podía romper esa especie de código ético de la reunión propia, sí decían que había que estar siempre atento con lo que estaba haciendo nuestro país. Con eso yo creo que se responde un poco lo que tú mismo planteas, Tomás, que es, si bien hay declaraciones de que el presidente se preparó, dicen que el presidente manejaba perfectamente las cifras, algo que les llamó mucho la atención, particularmente quienes siguen la política o el debate político chileno, sabía perfectamente el rol en las áreas de cada una de las empresas. Y lo otro que sí les convenció a varios CEO es que el presidente hablara mucho sobre la necesidad urgente de mejorar la educación en Chile y que para eso también les pedía ayuda y apoyo al sector empresarial, que podía jugar un rol importante porque si no el devenir de Chile iba a ser muy malo. Y, ya, hay que esperar. Yo creo que esto se decanta en el curso de los días también, ¿eh? Porque además es muy difícil hoy día dar ciertas seguridades porque esto está en manos de la Convención. La Convención está definiendo la arquitectura, claro, de la economía chilena, porque la Convención, digamos, está redactando una constitución que tiene numerosas normas económicas. Entonces, vamos a ver si se está en condiciones de dar seguridades frente a lo que piden los norteamericanos. Yo creo que también lo que estaban pidiendo los norteamericanos era un aterrizaje suave de la Constitución, no de un día para otro, ¿no? O sea, progresividad. Sí, eso también fue uno de los puntos, que bueno que lo recuerdas, porque efectivamente, Tomás, uno de los puntos que el presidente insistió, tanto él como el ministro de Economía, Nicolás Grau,
era sobre que todo esto es progresivo, que Chile no parte de un día para otro inmediatamente aprobada, si es que se aprueba el texto constitucional, que hay un tiempo, hay un calendario, que también eso se les reforzó y les dijo que la embajada, tanto la embajada de Estados Unidos, la embajada de Chile en Estados Unidos, como también el Ministerio de Economía, ProChile y otros están abiertos a entregar mucha información y tener un diálogo permanente con el sector empresarial. Para terminar, Néstor, la política migratoria, porque todos sabemos que hay un problema migratorio en América Latina, Estados Unidos lo sufre hace años, se está hablando de cuotas. ¿Va a haber algún avance? Porque Chile está sufriendo una carga migratoria muy importante. ¿Va a haber avance sobre una política migratoria interregional en toda la región o no? Va a haber un diálogo que se va a dar hoy día, probablemente no va a ser del todo público, que está entre Perú, Colombia y Chile, que son los tres países, incluyendo Ecuador, pero son los tres países que principalmente han tenido una carga de venezolanos importante. Quiere decir Colombia, el momento que está viviendo producto justamente de la migración venezolana, y todos sabemos lo que pasa en nuestro país. Yo no sé si va a tener eco dentro de la cumbre propiamente tal el presidente Gabriel Boric, pero al menos busca promover esto, respaldado obviamente por Justin Trudeau de Canadá, que ya ha oficiado que va a respaldar esta posición que ha tenido o que va a tener el presidente Gabriel Boric dentro de la cumbre. Pero usted sabe, Tomás, esta es una cumbre que lleva ya un par de años, se hace cada 3-5 años estos encuentros, se toman determinaciones, pero finalmente muchos de ellos, por no haber consenso regional, terminan ahí en el basurero. Finalmente eso es lo que ha pasado en estos últimos 20 años de cumbres iberoamericanas, desde que partió en Estados Unidos y luego incluso en Chile bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. No se sabe si va a haber una decisión final sobre este tema. Al menos se va a plantear. Néstor, respecto a la reunión que sostuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, con los principales empresarios que participaron de esta cita, estuvo, y tú lo comentaste, es el presidente de la Junta Directiva de Principal Internacional, Luis Valdés. Sí, Luis Valdés. ¿Cómo observaste a él? Porque recordemos que acá en Chile Principal estuvo muy preocupado por el retiro de rentas vitalicias y particularmente la empresa activó la resolución de controversias en el Tratado de Libre Competencia entre Chile y Estados Unidos. ¿Cómo salió de la reunión? ¿Qué le dijo el presidente Gabriel Boric? Yo creo que Luis Valdés salió más tranquilo que las reuniones que tuvo bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Con otro semblante. Sí. Oye, no sé si se entiende lo que quiero decir. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que el presidente chileno, Gabriel Boric, se reúna con el presidente de Brasil, con Jair Bolsonaro? Y quiero recordar solamente lo que sucede con Sebastián de Polo. Sebastián de Polo de Revolución Democrática, que no tiene ninguna experiencia en materia internacional ni en la diplomacia. Senador candidato al Senado por Santiago, resultó derrotado. Resulta que lo designan embajador en Brasil, pese a que había hecho declaraciones en contra del presidente brasileño. Dijo Bolsonaro es peor que Trump. Lo que vemos en Brasil de Bolsonaro es el inicio del fascismo. Había dicho que, etcétera, etcétera. Entonces lo manda para allá y para algunos pareció una provocación que tenga que presentar cartas credenciales ante Bolsonaro con todo lo que ha dicho. No es la primera provocación que algunos dicen que podría haber gestado Gabriel Boric. ¿Podría haber alguna reunión para destrabar? Porque no le han dado el consentimiento a Sebastián de Polo para que sea embajador. Entonces, ¿se habla de una reunión Boric-Bolsonaro o no? No hay en agenda de Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, no hay ninguna reunión con el presidente. Ayer lo consultamos oficialmente y podemos decir fehacientemente que no está en agenda ningún tipo de encuentro entre el presidente Gabriel Boric y Jair Bolsonaro. ¿Qué pasa con la Cancillería chilena? Ellos dicen que tampoco ha habido ninguna gestión, pero si se encuentran en el marco o en contexto de esta cumbre, probablemente se pudiera hacer alguna reunión de pasillo, algún encuentro breve de conversación entre los dos jefes de Estado. Pero yo no creo que el presidente brasileño quiera hablar con Gabriel Boric, menos con su canciller Antonia Urrejola. Ayer nos contaban en una delegación que había brasileña acá, que hablan perfecto español, por cierto. Ellos, por eso lo digo para que nadie crea que hay una mala interpretación por lenguaje, ellos no tienen una buena visión, Itamaraty no tiene buena visión de la canciller chilena Antonia Urrejola por los puestos que ocupó en materia de derechos humanos
anterior a llegar a la Cancillería de nuestro país. Hay resquemores respecto a algunas resoluciones e informes que ella habría preparado en su minuto en contra de Jair Bolsonaro. No les interesa que los llame Antonio Urrejola. Derechamente no les interesa que Antonio Urrejola tome el teléfono y llame a la Cancillería brasileña. Yo creo que están muy distantes las dos cosas. Podría darse alguna conversación porque se van a tener que ver sí o sí en el contexto de esta reunión, pero no creo que sea algo del todo trascendente. Además hay molestia en Brasil por filtrar, porque se filtró el nombre de justamente Sebastián de Polo. Gracias, Néstor. Estamos con líneas abiertas. Gracias, Néstor.